Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Aslember rompe el silencio tras años. La actriz finalmente responde a Özkan Deniz con una frase que ha dejado a todos boquiabiertos. No escucho esa canción, declaró con contundencia. ¿Qué ha pasado realmente entre los protagonistas de İstanbul Helin? Prepárense porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia, es una revelación inesperada que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Todo comenzó cuando Özkan Deniz, el carismático cantante y actor que se ganó el corazón de millones con su papel como Faruk en İstanbul Helin, lanzó recientemente una nueva canción que muchos sospechan fue inspirada por su excompañera de reparto, Aslember. La letra de la canción está cargada de nostalgia, arrepentimiento y amor no correspondido. Desde el primer verso, las redes sociales comenzaron a especular, ¿es esta una indirecta para Asl? La letra decía, debí alejarte con el silencio en los ojos, y aún espero que mi canción te toque el alma. Estas palabras no pasaron desapercibidas. Muchos fans comenzaron a etiquetar a Asl en las publicaciones relacionadas con la canción, y el tema se volvió viral en cuestión de horas. Hasta ese momento, Aslember había optado por el silencio. Siempre reservada con su vida personal, se mantenía alejada del drama mediático. Pero esta vez, algo cambió. Durante una entrevista reciente en un evento benéfico en Estambul, un periodista no pudo evitar la pregunta directa. ¿Has escuchado la nueva canción de Özkan Deniz? Muchos dicen que está dedicada a ti. Con una sonrisa serena pero firme, Asl respondió, no la he escuchado. De hecho, no escucho esas canciones. Prefiero enfocarme en el presente, en mi vida actual. Lo que pasó, pasó. Su respuesta fue breve, clara y dejó a todos en el lugar sin palabras. No era solo una negación a una canción, era un cierre emocional, una declaración de independencia emocional de una historia que, para muchos, aún no había terminado. Las redes sociales explotaron tras la difusión de este clip. En Twitter, hashtags como #Aslember y #Özkan Deniz se mantuvieron en tendencia durante todo el día. Las opiniones estaban divididas. Algunos apoyaban a Asl y celebraban su decisión de seguir adelante sin mirar atrás. Otros, más románticos, aún esperaban una reconciliación entre ambos. Una seguidora comentó, Asl tiene toda la razón. A veces hay que cerrar capítulos para poder seguir viviendo plenamente. Mientras que otro usuario escribió, ¿y si esa canción era su forma de pedir perdón? Tal vez merecía una segunda oportunidad. El eco de aquella respuesta no solo retumbó en las redes sociales, sino que también llegó a los titulares de los principales medios del país. Programas de entretenimiento, paneles de discusión e incluso columnas de opinión dedicaron tiempo a analizar cada palabra de Aslember, intentando descifrar si había más entre líneas de lo que parecía a simple vista. Pocos días después, Özkan Deniz fue visto en un aeropuerto rumbo a Berlín, donde tenía programado un concierto íntimo. Al ser abordado por periodistas, su actitud fue más evasiva. Cuando le preguntaron directamente sobre la respuesta de Asl, solo dijo, cada quien tiene derecho a cerrar sus capítulos como mejor le parezca. Yo solo hago música desde el corazón. Esa frase bastó para alimentar aún más la curiosidad del público. En paralelo, surgieron rumores sobre un supuesto nuevo romance en la vida de Asl. Algunos paparazzi la captaron saliendo de un café en Ñanta acompañada de un empresario del mundo tecnológico. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada, las imágenes fueron suficientes para que se especulara que Asl finalmente había dado vuelta a la página. La tensión aumentó aún más cuando, durante un evento de premios en Ankara, ambos artistas coincidieron por primera vez en meses. Aunque estuvieron en el mismo recinto, se cuidaron de no cruzarse frente a las cámaras.
Sin embargo, una fuente cercana reveló que sí hubo un breve saludo entre bastidores, cortés pero distante. Mientras tanto, los fans seguían debatiendo. Algunos analizaban las canciones de Özkan en busca de más pistas, mientras otros elogiaban la madurez emocional de Aslı. Incluso comenzaron a circular videos de antiguos momentos entre los dos en el set de Istanbul Helin, recordando la química que tanto enamoró al público. En medio de toda esta agitación mediática, Aslenberg decidió publicar una carta abierta en su perfil de Instagram, acompañada de una imagen de un atardecer en la costa del Bósforo. En el mensaje, expresaba: a veces, las historias que el público ve como inacabadas ya tienen un final para los protagonistas. No todo necesita una explicación. Aprender a soltar es parte del crecimiento. Agradezco todo lo vivido, pero ahora camino hacia lo nuevo, con el corazón en paz. La publicación se llenó de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que se sintieron identificadas con su proceso de dejar atrás el pasado. Gracias por tu valentía, escribió una usuaria. Otra comentó: eres un ejemplo de fuerza y dignidad. Por su parte, Özkan Deniz continuó su gira por Europa, presentando su música en escenarios llenos de emociones. Durante uno de sus conciertos en Viena, antes de interpretar la famosa canción que inició toda esta polémica, dijo al micrófono: a veces, uno canta lo que no puede decir con palabras. Y no siempre se espera una respuesta. Estas palabras, aunque sutiles, parecieron un cierre elegante a todo el episodio, al menos de su parte. No obstante, el público aún no está listo para dejar atrás esta historia. En foros, entrevistas y artículos de opinión, el nombre de ambos sigue resonando, como si la gente necesitara que estos dos personajes, que alguna vez representaron el amor perfecto en la ficción, encontraran también un final digno fuera del guión. Pero la vida real no siempre sigue un libreto. Aslı y Özkan, cada uno por su lado, continúan sus caminos. Ella enfocada en nuevos proyectos teatrales y una película internacional en puerta. Él, escribiendo un nuevo álbum inspirado en emociones complejas, como dijo en una entrevista reciente. Así, la historia de estos dos íconos de la pantalla turca se transforma en una leyenda moderna. Un reflejo de cómo el arte imita la vida y viceversa, de cómo el amor, el desamor y el crecimiento personal se convierten en parte del imaginario colectivo. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo.